Vecino querido, mandarles un abrazo grande en este día soleado, azul, frío en la ciudad de Quito. Sigue el primer noticiero regional, Dianita. ¿Qué tal, mi querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Vecinos y vecinas que se integran ya a la señal de TVC, listos para su espacio de la comunidad. Con optimismo, ojalá hoy día se encuentren ya luces a este paro. A propósito, rápidamente, cerradas vía Panamericana Norte, Nayón, Calderón, Montículos en Aguamaní, Llano Grande cerrado, entrada Carapungo está cerrado, Caracarina, directo Los Bancos cerrado, Cusubamba, Cayambe cerrado, Gualo cerrado y el Portal también cerrado. Es el panorama a esta hora. Cerrado. Bueno, a esta hora rápidamente nosotros vamos a conectarnos ya con Priscila Cadena, que se encuentra en el centro histórico. Nos tiene importante información a esta hora. Priscila. Adelante, Priscila. Gracias, Robert. Diana, amigos, muy buenos días. Así es, nos hemos trasladado hasta el centro de la ciudad. En pocos minutos iniciará una rueda de prensa el ministro del Interior, Patricio Carrillo, para dar a conocer cuál es el balance de estos 15 días de movilizaciones. Así que nos vamos a acercar para conocer cuáles son estos detalles del día de hoy. Ministro, buenos días. Tercera semana ya de paro. Buenos días. Decirles que sí, efectivamente, nosotros esperamos que desescale la violencia luego de las acciones tomadas por el señor presidente de la República. Él ha sido claro y enfático en su mensaje a la nación, luego de haber escuchado todas las demandas ciudadanas, no solamente del colectivo indígena, sino de las demandas. Se ha reunido con muchos actores sociales y ha llegado a algunas resoluciones. Creo que tratar de conciliar ahora el Ecuador es lo más importante. Creo que en la racionalidad que tienen muchos de la comunidad Laconaye ya se han retirado para sus comunidades y ahora esperemos la reacción que ellos puedan hacer. Sin embargo, la Policía Nacional no va a asumir ningún riesgo, va a mantener el dispositivo como nos corresponde. Vamos a estar defendiendo a Quito como lo hemos defendido durante todos estos días y habilitando las vías a nivel nacional, porque es lo principal para que las ciudades estén absolutamente abastecidas. Ministro, Quito amanece ya con vías cerradas acá en este sector. ¿Cuál es, de aquí, cuál es el siguiente paso? Bueno, Quito... ¿Qué quiere decir que ya se ha terminado esta decepción? Quito tiene todavía algunos focos, no es que se mantienen como han estado desde hace rato, pero estamos trabajando y gestionando. Además, el presidente de la República en su mensaje fue absolutamente claro. No se va a dejar en impunidad y nosotros hemos venido alimentando unas investigaciones previas a Fiscalía de todos los líderes que están aquí. Después se hablará de una supuesta criminalización, pero la Fiscalía hará su trabajo sobre la base de todos los registros y las evidencias entregadas. El estado de excepción ha terminado efectivamente, pero eso no quiere decir que el trabajo articulado con Fuerzas Armadas o dentro de la complementariedad no continúe. Con Fuerzas Armadas continuamos trabajando articulados, coordinados y dentro de lo que la misión que le corresponde a Fuerzas Armadas y la misión de la Policía Nacional, nosotros trataremos de continuar en esta gran tarea de mantener el orden público, de identificar responsables de todos estos actos de violencia y de delito que han cometido y también continuar en el restablecimiento de libertades y derechos de muchas personas que han sido conculcadas. ¿Se ha cumplido el corredor humanitario? Ya ha anunciado el día de ayer, el dirigente de la CONAIE había mencionado y ha hecho un llamado sobre todas las bases para que se haga este corredor humanitario, se permitan pasar los convoys de alimentos, también de suministros médicos desde los hospitales. Mire, esa es una ratificación del delito que él viene cometiendo. El Estado ecuatoriano es quien garantiza los derechos y libertades y se mantienen fuerza para abrir vías. En eso vamos a continuar. Él no tiene ninguna facultad como para conceder este tipo de concesiones. Entonces, más bien lo que hace es ratificar los delitos que ha venido cometiendo desde el liderazgo el señor, que se cree con la autoridad suficiente. Esto es provocarle al Estado. Las instituciones de control estamos trabajando para que las ciudades estén abastecidas. Este ha tenido un enorme costo social, más el costo económico que indiscutiblemente traduce 15 días de paralización, pero dentro del costo social, la fragmentación, todo esto creo que es un tema para que lo podamos debatir como sociedad. Sí estamos de acuerdo no en los métodos de la protesta, más allá de que las causas sean justas, pero los métodos de la protesta absolutamente irracionales son los que tienen que terminar. Ministro, se ha dicho que hay grupos infiltrados en las movilizaciones. Esto ha causado pues varios problemas en ciertas zonas, puntos conflictivos en los que se ha registrado o hay un incremento de la violencia. Mire, yo no creo que sean grupos infiltrados. Hay delincuentes en las manifestaciones, hay gente que comete delitos, hay gente que va a provocar justamente toda esta irracionalidad y en varios de los casos se han identificado. Los medios de comunicación han podido atestiguar la presencia de armas de fuego en manos de estos sujetos y estas son las nuevas formas de confrontar. Nosotros también haremos muchísimas evaluaciones para que el derecho de los policías y de
de los uniformados de Fuerzas Armadas también se materialicen cuando suceden estos eventos. ¿Se ratifica la presencia policial el día de hoy? Se ratifica el mismo dispositivo, la gente, nuestro personal está con la energía suficiente y tiene la capacitación, la motivación necesaria para actuar en democracia y para devolver justamente libertades y derechos a los ciudadanos. ¿Cuál es el saldo y los datos hasta el momento que ustedes manejan en torno a los 15 días ya de movilizaciones que vive el país? Mire, yo lamento mucho la pérdida de vidas humanas, pero no solamente las que se mencionan desde una narrativa. Hay mucha gente que perdió la vida por no llegar a un hospital, hay mucha gente que ha perdido económicamente y que luego de esto tendrá muchas repercusiones en su salud mental inclusive. El saldo de las víctimas en el contexto de las manifestaciones, según han narrado las organizaciones que han generado todo esto, es de 5 personas. Uno de ellos murió por hipotermia, uno de ellos murió por cirrosis, uno de ellos murió, según ellos, por tratar de saltar un obstáculo de policía, cuando en la práctica la policía no era la que tenía cerrada la vía, eran los mismos manifestantes y cayó a una quebrada de 200 metros. El caso del Puyo, que nosotros pedimos que con transparencia se investigue, independientemente de las pericias que pueda hacer la policía, y el caso de un sujeto que muere en contexto de atacar un convoy militar en donde se destruye los camiones que venían haciendo justamente la apertura necesaria para que el abastecimiento de elementos como oxígeno para hospitales llegue a tiempo a estos centros. Entonces, esos son los saldos desde la narrativa del otro lado, y nosotros en cambio creo que como sociedad podemos narrar muchísimos otros eventos en donde la sociedad ecuatoriana ha sido víctima de estas formas incivilizadas de protesta. Gracias, agradecemos las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Él ha hecho una evaluación de lo que han sido estos 15 días de movilizaciones de paro nacional. Ha indicado que el contingente de la policía va a seguir en todos los puntos conflictivos. Uno de ellos es el Parque El Arbolito y las universidades, que son pues espacios de acogida de paz. También ha mencionado que hay grupos infiltrados, grupos de delincuentes que incitan a causar el caos en las movilizaciones. Es por eso que se ha registrado la violencia. Estas han sido las declaraciones, así se desarrolla este ambiente. En pocos minutos pues se efectuará una rueda de prensa para dar a conocer también cuáles son los detalles y estas evaluaciones de lo que ha sido estos días de movilizaciones, compañeros. Priscila, muchísimas gracias por este importante informe y precisamente desde el principal de la cartera de gobierno, dándonos a conocer detalles de todo lo sucedido durante estos días de movilizaciones, que no ha sido nada fácil, ni para los manifestantes ni para la policía, porque lo que están haciendo es su trabajo. Rápidamente, para los que están movilizándose, pues están habilitados algunos corredores desde Quitumbe, Estación Guamaní, Capulí, Morán Valverde, Estación Recreo, Playón de la Marín, Estación Labrador, Río Coca y Carcelén. No están habilitados, por favor, los corredores de Quitumbe, Río Coca, no están habilitados, y los trolebuses de Morán Valverde, Labrador, Quitumbe y La Colón. Las rutas alimentadoras suspendidas son de Carcelén, Estación de Labrador, Llano Grande, Estación de Río Coca, San Vicente y Alfaro, y alimentadores de la Escuela Guamaní. Estos son importantes para la movilidad porque mucha gente está caminando o está esperando transporte en esas zonas donde no las hay. Claro que sí. A esta hora nuevamente vamos a hacer contacto con Adriana Rojas. Ella se encuentra en la 6 de diciembre y Tarqui, justamente en este sector donde en el 2019 nos recordaremos la quema de la Contraloría. Así es. Estamos viendo la Contraloría. Priscila. Adriana, vamos contigo. Adriana, adelante. Robert, Diana, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros nos mantenemos en la zona que ha sido el epicentro de los enfrentamientos entre la Policía Nacional y también los manifestantes en los últimos días. Estamos sobre la Tarqui y 6 de diciembre y este es el panorama a esta hora. Existe movilidad por este punto, existe servicio de transporte público, muy poco, pero aún ya se registra de a poco, así como va transcurriendo los minutos, se puede ver mayor número del servicio de transporte público que aumenta en las personas que, pese al estado en el que se encuentra el Parque del Arbolito, han salido algunos a caminar, a hacer ejercicios, otras personas están dirigiéndose a sus diferentes destinos, siguen la misma tónica, caminando hacia sus trabajos, hacia sus diversas actividades el día de hoy. Contarles que hasta esta hora el Parque del Arbolito no reporta presencia de manifestantes, tampoco existe un mayor número de Policía Nacional.
Nacional. La poca fuerza pública que se encuentra en el lugar está en las inmediaciones del Palacio Legislativo, en sus principales ingresos, custodiando la Asamblea Nacional. Aquí lo único que todavía se evidencia es gran cantidad de destrozos, también gran cantidad de basura que ha quedado tras estos días de paralizaciones, de movilizaciones en este que ha sido uno de los puntos primordiales de los enfrentamientos. Afortunadamente, durante el fin de semana no se registraron mayores incidentes entre la policía y los manifestantes. Fue una jornada larga, pero transcurrió muy tranquila. Recordar también que la Confederación de Nacionalidades Indígenas había indicado que hoy lunes se radicalizaría la protesta ante una negativa de diálogo, según ellos. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso ha hecho estos importantes anuncios de la reducción del precio de los combustibles, sobre todo en la gasolina extra, diésel y Ecopaís de 10 centavos. Veremos cómo transcurre la jornada ante estos anuncios, ante estas muestras de diálogo, y que por fin se pueda encontrar una solución, que es lo que quieren y lo que están expectantes la mayoría de personas que se encuentran sobre todo en esta zona, los comerciantes que hasta ahora no han podido abrir sus negocios por temor a cualquier incidente. Y bueno, es lo que todo el país prácticamente necesita, ¿no? Que se encuentre el diálogo para poder retornar a una normalidad. Así se vive a esta hora en el Parque del Arbolito, en las inmediaciones de la Contraloría General del Estado. No hay presencia de manifestantes y también presencia de fuerza pública, muy poca, sobre todo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Cuando son 8:12, compañeros, regresamos con ustedes con más información. Buenos días. Y que se mantenga así, gracias a Adriana Rojas, ahí la Contraloría, sector de la Patria Itarqui, 6 de diciembre Itarqui. Está en la 12 de octubre Itarqui, ahí se encuentra Adriana, sí, en este sector justamente donde fue epicentro de las manifestaciones. Vemos cómo aún sigue pues cerrada esta parte y hay que estar atentos a la circulación y a todo lo que usted, pues si realiza alguna actividad por el sector, mejor todavía mantenerse en casa hasta que se den los pronunciamientos que todos esperamos, paz y que se termine esta situación. Este fin de semana, Quito pues recibió la noticia de la ministra de Educación en que se llamaba a retomar las clases presenciales. Pero, Roberto, amigos televidentes, no en todos los sectores existe una evaluación, pues hay una evaluación precisamente por distrito. En todas las ciudades del país aún las clases se mantienen de manera telemática. Son por zonas. Exactamente, distantes. Vamos a ver. Veamos. El Ministerio de Educación dispuso el retorno a clases presenciales en Quito, en los distritos de Noroccidente, La Delicia, Eloy Alfaro, Los Chillos y Tumbaco. Sin embargo, donde las clases aún se mantienen a distancia son en los siguientes sectores: las parroquias de Belisario Quevedo, Cochabamba, Ñaquito, Jipijapa, Kennedy, La Concepción, Mariscal Sucre, Nayón, Ponciano, Rumipamba, San Isidro del Inca, Zambisa, el Centro Histórico, Ichimbía, La Libertad, Puengasí, San Juan, Chillogallo, Guamaní, La Ecuatoriana, Quitumbe y Turubamba. La ministra de Educación asegura que se ha hecho un estudio de la situación local y que no se está arriesgando a los menores. En los lugares en donde hemos determinado que ya pueden volver a la presencialidad, es en aquellos en donde podemos garantizar la movilidad, garantizar la seguridad. Mientras que el municipio de Quito, a través de un comunicado, informó que las 20 instituciones educativas y los 14 centros de educación inicial municipales se mantendrán en modalidad virtual. En lo que respecta a nivel nacional, la situación es la siguiente. Mantenemos varios cantones en donde todavía no podemos volver al 100% en la presencialidad, como son de Azuay, en Cuenca, Santa Isabel, Girón, Nabón y Oña, en Bolívar, Guaranda, Chandía, Las Naves, Chimbo y San Miguel, en Cañar, Tambo, Suscal, La Troncal, en Cotopaxi. Pasamos de tener un cierre del total de la provincia a un cierre parcial en La Tacunga, Pujilí, Panguas, Aquicilí, Sitchos, en Guayas, en El Triunfo y en General Antonio Elizalde, en Los Ríos, Ventanas y Quizaloma, en Morona, Santiano, Taisha, Morona y Huamboya, en Napo, Tena, Carlos Julio Arosemena, Tola y Archidona, en Orellana, Joya de los Hachas, Orellana y Loreto, en Pastaza, Mera y Santa Clara, en Pichincha, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, y en Sucumbíos, Lago Agrio, Tungurahua, Ambato, Píllaro y Pelileo.
El paro también ha provocado que más de 500.000 raciones alimenticias para los estudiantes no puedan llegar a su destino debido al cierre de las vías, informó Valeria Navarro. Mediante una sesión extraordinaria, el Consejo Metropolitano no conoció todas las acciones que se han efectuado. Así es, durante estos días de paralizaciones que se han convertido a Quito en el epicentro de las manifestaciones. Según las autoridades, más de 4.000 funcionarios municipales fueron movilizados para efectuar limpieza y también habilitar las vías. Ahí hay que destacar, el municipio ha hecho un buen trabajo, han trabajado arduamente en estos 15 días. Sin duda, no es que hay que aparecer mucho, sino trabajar. Eso se llama trabajo. Así es. Veamos. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó al Pleno del Consejo Metropolitano sobre el trabajo que su administración ha realizado para mantener y garantizar el normal funcionamiento de la ciudad durante los días de la paralización. He tenido durante estos días el llamado de varias concejalas y concejales que, aun cuando no compartimos ideológicamente, han estado dispuestos a apoyar a esta alcaldía. Indicó que es respetuoso del clamor ciudadano, pero que su alcaldía se ha mantenido distante de posturas y pronunciamientos políticos. Esta alcaldía ha mantenido desde el primer día en que se hizo el anuncio de las movilizaciones una total neutralidad e imparcialidad. Más de 4.000 funcionarios municipales trabajaron para garantizar la limpieza y habilitación de las vías, así como también el abastecimiento de los servicios públicos. Pero el aproximado de la maquinaria que tuvimos fue la empresa metropolitana de seguridad, quien ofreció todo su contingente, EMASEO, la EMOP, la EMAPS, en total 8 volquetas, una retroexcavadora, 4 minicargadoras y 3 camionetas. El burgomaestre también indicó que se ha coordinado con distintas ONGs para la prestación de baterías sanitarias, así como también la entrega de medicamentos y alimentos para los niños afectados. Se logró que 2 guaguaguasis de UNICEF para los niños de la Salesiana y de la Universidad Central, 4.000 cobijas y pañales para los niños que estaban en la Universidad Central, y hemos también, a través de UNICEF, entregado alimentos y medicamentos para niños. Finalizó haciendo un llamado al diálogo como el único elemento para solucionar los problemas y que se seguirá evaluando los daños físicos que ha tenido la ciudad para su reposición inmediata. Informó Mauricio Sánchez. Y bueno, eso es el resultado de lo que ha generado estas marchas con violencia, claro, porque se dañó, se destruyó parte del centro histórico, destruyendo los adoquines, en fin. Pero el municipio hizo su parte, su trabajo. Bueno, están trabajando, eso hay que destacarlo, están trabajando. No es necesario, como digo, que la autoridad aparezca a figuretear, sino que más bien la ciudadanía vea cómo trabajan, y trabajan durante la madrugada, en los horarios en que pueden hacerlo. Así es. Y bueno, las marchas por la paz continuaron el fin de semana en la tribuna de los Chiris. Los ciudadanos piden que la situación se solucione pronto para poder volver a sus trabajos, sin duda, con normalidad. Así es. Decenas de ciudadanos se dieron cita el fin de semana en la tribuna de los Chiris, al norte de Quito, para pedir paz, y hacen un llamado a los políticos a bajar las tensiones. No cierren esa vía, la única vía del diálogo que el presidente ha abierto. Pero si nos tienen a toda la ciudadanía en zozobra, donde todos los locales, prácticamente la gente no ha podido trabajar, todos con intranquilidad. Gente que sí, está bien, hay muchos puntos que se deben tomar en consideración, pero la vía no es simplemente radicalizar las cosas. Con velas, banderas blancas y del Ecuador piden la unión del país. Algunos consideran que las demandas del sector indígena son legítimas, pero que la manera en cómo han procedido no es la correcta. No que haga vandalismo, que haya seguridad, que la gente pueda salir adelante. Nosotros exigimos tener el derecho de trabajar. Una de las consignas de este sector de la población también fue en contra de la Asamblea Nacional, en donde por pedido del correísmo se debate la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Ellos consideran que se debe respetar lo que se ganó en las urnas. No, cambio de gobierno tiene que mantenerse el mismo. El cambio de gobierno sería un rechazo para el país. Para dichos ciudadanos, el paro debe llegar pronto a su fin para que el resto de actividades puedan volver a la normalidad. Informó Valeria Navarro.
Vamos a retornar para contarles que el abastecimiento de productos de primera necesidad en mercados de la ciudad de Quito estaría entre un 40 al 60%, de acuerdo a las autoridades. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El abastecimiento de productos de primera necesidad en mercados de la capital estarían entre el 40 y el 60% según las autoridades. El alcalde de Quito solicitó a la Intendencia de Pichincha que se intensifiquen los operativos para evitar las especulaciones en los precios de los productos. Las paralizaciones y los cierres viales también están afectando al bolsillo de la ciudadanía, quienes han visto cómo el precio de los productos de primera necesidad se ha elevado. Todo está caro, señor. Dice que no hay transporte, no caminan los carros, están atajados en no sé qué parte. Y entonces todo está caro. ¿Qué más toca? Comerciantes indican que sí cuentan con el abastecimiento para cubrir la demanda ciudadana, pero que el cambio de rutas o inclusive el pago que los transportistas tienen que realizar en las vías para pasar a la ciudad estaría encareciendo el costo de los productos. Hay productos, sí, pero está caro. Por ejemplo, antes un cajoncito de tomate valía $20, ahora está $45. Incluso explican que la falta de productos como huevos y lácteos en los mercados sería por el alto costo que estos han tenido y que no resultaría un negocio para los comerciantes. Alrededor del mercado se apostan diferentes camionetas, carros, vehículos, vendiendo la cubeta de huevos a $7 y $8. Y como nosotros no podemos vender ese tipo de productos, más bien no se intenta coger ese tipo de producto. Ante este panorama se sumaron a la solicitud que el alcalde de Quito efectuó a las autoridades competentes para que se controlen los precios y la especulación de los mismos, así como se determinen precios bases. La población cree que en los mercados se han subido los precios, más bien nosotros hemos solicitado a las autoridades de la Agencia Distrital de Comercio que se acerquen a los mercados, vean cómo están los productos, que se vayan al mayorista y que de ahí se saquen precios referenciales. No estamos nosotros de pronto tratando de acaparar, esconder para luego vender más caro, no. Autoridades indicaron que durante el fin de semana se facilitó el ingreso de alrededor de 60 camiones abastecedores a la capital, con el fin de elevar el abastecimiento de los productos y empezar a normalizar el precio de los mismos. Informó Mauricio Sánchez. Y vecinos queridos, los sectores productivos, avícolas y lácteos reportan pérdidas económicas debido a las movilizaciones y claro, hacen un exhorto al gobierno y a los manifestantes para que lleguen a un diálogo que garantice libre circulación para la distribución de alimentos del campo. Muy, pero muy afectados ahí. Veamos. Mientras que en las tiendas y supermercados se evidencia el desabastecimiento de algunos productos como huevos, pollos y lácteos, pasa lo contrario en los centros de producción, donde esos mismos productos están represados, significando altas pérdidas económicas como consecuencia del cierre de vías por las manifestaciones. La pérdida económica es de alrededor de $18.4 millones. Pero no solo eso, los pollos que tenían que ser distribuidos a centros de faenamiento se están muriendo por falta de alimento. No hemos logrado que el alimento llegue a los animales o que los animales que tenían que llegar ya faenados no lleguen o los animales que tenían que llegar a granja para ser engordados tampoco lleguen. Entonces esto ha hecho que animales mueran por hambre, por sofocamiento en vehículos. De acuerdo a la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, 60 millones de huevos no han podido ser distribuidos. Pero, ¿qué pasaría si los cierres viales se mantienen impidiendo la logística de distribución de estos productos? En el caso del huevo tiene una fecha límite de caducidad, al igual que el pollo. No todos los productores disponen de refrigeración. A esas pérdidas se suman las de la industria láctea, quienes reportan que ya no hay capacidad de acopio de leche y tampoco la posibilidad de distribución de la misma o sus derivados. Tenemos más de $13.2 millones acumulados en pérdidas. Según la industria láctea del Ecuador, algunos ganaderos se han visto obligados a desechar miles de litros de leche por la imposibilidad de distribución o acopio. Si podían en algún momento llegar al centro de acopio, el centro de acopio también se llenó, ya no puede manejar leche, la leche es altamente perecible y hay que sacarla y botarla. Entonces estamos hablando de más de 8.300.000 litros de leche desperdiciados, 260.000 ganaderos directamente afectados por no poder entregar
entregar su leche. Los puestos de trabajo también están en riesgo y piden que tanto el gobierno como los convocantes a las movilizaciones lleguen a un diálogo. Informó Andrea Navarrete. Y más de 300 operativos de control de precios ha efectuado la Intendencia de Policía de Pichincha durante esta semana. Las autoridades indicaron que no permitirán que se especule de manera desmesurada el costo de los productos de primera necesidad. Las denuncias sobre los altos precios de los productos de primera necesidad han sido imperantes en la ciudadanía durante los últimos días. Sí, está un poquito más caro. ¿Pero por qué? ¿Qué le han dicho? ¿Por qué Que no hay nada de transporte que venga para acá. Esa racima me cuesta $4 me pide. Antes compraba $2 a unos 50. La yuca, fíjese, $2 es eso. Antes compraba $1. Ante este panorama y cumpliendo la disposición presidencial de controlar la especulación de precios que se podría ocasionar producto de las manifestaciones en todo el país, la Intendencia de Policía de Pichincha ha realizado más de 300 operativos en distintas partes de la provincia. Hemos realizado como Intendencia de Pichincha 362 operativos. Tenemos citaciones emitidas, 34 citaciones emitidas. Tenemos 2 clausuras, ¿sí? Dentro de los locales controlados tenemos también 632 locales que se han controlado con los 13 comisarios, no solamente en el MQ, sino a nivel de Pichincha. Tenemos un local suspendido. Washington Casamen, intendente de Pichincha, indicó que más allá de buscar la sanción a la ciudadanía, las autoridades han enfatizado en la socialización y sensibilización de los comerciantes ante la situación actual. Hemos estado controlando tanto en supermercados, en los primeros centros de abasto San Roque y también en el Comité del Pueblo. Dijo que se ha priorizado los controles en el mercado mayorista como mayor abastecedor de productos de la capital y así evitar que los intermediarios eleven sus precios. Cuando salen a los otros mercados o tal vez a la tiendita del barrio va subiendo un 20, 25, 30%, pero ahora exageradamente lo están haciendo. Entonces lo que hemos visto es que dicen no, es que en el mercado mayorista es donde han subido y es mentira. Ante la escasez de gas doméstico, el intendente informó que las autoridades planifican la custodia de los vehículos transportadores de gas para garantizar la distribución del producto. Sabemos que están listos para subir al DMQ, pero necesitan la custodia militar y policial. Hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien el exceso del cobro de los productos a través de las redes sociales oficiales de la intendencia. Según el Código Orgánico Integral Penal, una persona que esté especulando con el precio de los productos será sancionada con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Informó Mauricio Sánchez. 32, vamos al centro histórico donde está totalmente cerrado. Priscila Cadena nos va a ampliar un poco la información con el ministro Carrillo. Priscila, adelante. Gracias, Robert. Amigos, muy buenos días. Así estamos en el centro de la ciudad. Tenemos ya al ministro del Interior, Patricio Carrillo, para conocer la evaluación de estos 15 días de manifestaciones. Transcurrido 15 días, efectivamente, y más allá del costo social, el costo económico es alto. Nosotros hemos observado lo que más lamentamos son las pérdidas de vidas humanas. Son 5 personas que, según la narrativa del otro lado, han perdido la vida en el contexto de las manifestaciones. Nosotros tenemos que decir que uno de ellos ha sido ya por protocolo de autopsia muerte por cirrosis, otro de ellos ha sido una muerte por precipitación a una quebrada de 200 metros en un espacio sin iluminación, por sortear justamente los lugares donde estaban obstaculizando manifestantes a medianoche, otros casos que pedimos una transparencia en la investigación, pero decirles que la Policía Nacional ha recibido disposiciones absolutamente claras, no ha utilizado elementos letales durante estos 15 días, no utiliza munición de perdigones, entonces en la transparencia, en la investigación, serán las pericias las que vayan determinando los niveles de responsabilidad. Pero también hemos evidenciado muchísimo los actos delictivos cometidos en el transcurso de estos 15 días. Presencia de armas de fuego con los cuales supuestamente en primera línea atacan y ofenden a policías. Esto nos servirá a nosotros para retroalimentar y buscar mecanismos de protección. Los policías se han permanecido a 20, 30 metros de distancia para evitar justamente el contacto, pero cuando ya es inminente la agresión con armas ancestrales, como sucedió en el Oriente, con presencia de explosivos,
con presencia de camaretas que también tienen perdigones, carabinas de perdigones. Entonces, en esos medios es difícil que nosotros podamos garantizar la integridad física totalmente de las personas. Un sujeto perdió la vida atacando a cuando una turba atacaba a un convoy militar con la destrucción de tres camiones que venían abriendo vía para el abastecimiento aquí en la ciudad de Quito. Entonces, estos son lastimosamente los saldos. Nosotros hemos evidenciado, hemos judicializado, tenemos investigaciones abiertas con Fiscalía, estamos alimentando. Todos aquellos que se presentan como líderes en los cierres tendrán que ir a la Administración de Justicia para que ahí presenten las pruebas de descargo respecto de los registros que la policía ha realizado. Luego hablarán de criminalización de la protesta. No va por ahí. Han cometido muchísimos delitos que no son de carácter político, delitos como sabotaje, delitos que tienen que ver ya con otros mecanismos graves, no solamente de rebelión, sino delitos que atentan a la integridad de las personas. Señor ministro, ¿se tiene previsto el número de víctimas hasta el momento que ustedes registran? Sí, el registro de víctimas para nosotros en el contexto de las manifestaciones es de 3. Los otros 2 son accidentales y el otro es una muerte natural y el otro es accidental. Esas 3 casos lo que pedimos es transparencia en la investigación, que las pericias las hagan gente independiente de la institución, que gente que realice realmente de manera independiente, pero que no se juzgue a través de medios o a través de redes. Este es un tema de la Administración de Justicia y le compete que en transparencia se defina así. ¿Se tiene algún reporte de cómo va la situación actual de la paralización? Bueno, lo que está sucediendo hasta ahora es mucho menos de lo que estábamos viviendo hasta la semana anterior. Desde el día sábado ha habido una desescalada de la violencia. Hasta hoy tenemos alrededor de 77 cierres a nivel nacional. Estábamos con un promedio de 350 cierres a nivel nacional. Hoy tenemos 77. Estábamos con un promedio en la mañana de 8.000 manifestantes que llegaba a 15.000 en la tarde. Hoy estamos mirando que existen aproximadamente menos de 1.500 personas en estas actividades. El balance también que pasa por algo me preguntaban, perdón. Las cifras. Las cifras. De los uniformados. Tenemos en estas manifestaciones. Tenemos más de 175 policías que fueron gravemente lesionados. 20 de ellos continúan en hospitalización. 33 de ellos ya fueron dados de alta y los otros fueron a recuperación en sus domicilios, también con lesiones que sobrepasan 8 y 10 días. Tendrán procesos de rehabilitación. Se han destruido una unidad de vigilancia absolutamente incendiada. En el Puyo es donde mayores agresiones tuvimos. Son alrededor de 15 unidades de policía comunitaria también vulneradas. Son 30 unidades entre motocicletas y bicicletas y vehículos destruidos. Tuvimos el robo del armamento en el rastrillo del Puyo. Se están haciendo las diligencias necesarias para recuperar el armamento y hay otros múltiples daños también que ha sufrido la sociedad ecuatoriana. ¿Qué grupos u organizaciones policiales secuestrados? Hasta este momento ya no hay, pero hubo 28 actos de secuestro de uniformados entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué grupos u organizaciones ustedes quizás ya han detectado que están actuando como parte de estas movilizaciones? Mire, la CONAIE es el principal responsable, su dirigente, y ellos hablan de infiltrados. Nosotros creemos que hay presencia también de delincuentes indiscutiblemente que se mezclan ahí. Hay radicales, ideólogos que no entienden que la protesta y el debate político no es con estos métodos irracionales, que el debate y el diálogo se lo debe hacer en unas mesas técnicas a los cuales el presidente de la República y el gobierno nacional ha invitado no solamente desde el día 1 de la protesta, sino antes también, pero es un diálogo imposible, es un diálogo cerrado, es un diálogo en donde no existe contraparte, solamente una necedad de querer imponer por la fuerza sus demandas. Ministro, con el fin del estado de excepción, ¿se mantiene la fuerza pública en los exteriores o en los sitios más conflictivos? El dispositivo se mantiene hasta ahora, estamos sin estado de excepción, pero es obligación de la policía mantener el orden público, identificar a todas aquellas personas que han cometido y han vulnerado derechos de terceros,
las libertades y los derechos ciudadanos tienen que protegerse y tutelarse desde la institucionalidad. Esa es nuestra misión y vamos a continuar con un dispositivo igual. No vamos a decaer. Aquí ya hemos visto suficientes engaños. Desde la buena fe el gobierno nacional ha cedido espacios inclusive. Sin embargo, nosotros no vamos a decaer. La articulación con Fuerzas Armadas continúa, la articulación y coordinación, ellos dentro de su misión constitucional. No hay necesidad para la complementariedad de un estado de excepción. Lo que se necesita estado de excepción es para la aplicación de fuerza. Creemos que ya la fuerza jurídica es la que hoy tiene que imponerse, más allá de la fuerza en un enfrentamiento entre delincuentes que armados pretenden sobrepasar una barrera y una formación policial. Pero nosotros continuaremos. El dispositivo de policía continúa para garantizar y tutelar derechos. Las vías, todavía hay algunas vías cerradas, hay ciudades que todavía no tienen los niveles de abastecimiento necesarios. Hemos hecho todas las coordinaciones, los COEs provinciales y el COE nacional está activado. Eso continuará porque es importante que nosotros podamos garantizar no solamente mercados, medicinas, sino también en Cuenca y en ciudades como Tabalo, como Cayambe, Ambato. Hay ciudades que están complicadas y que son centros de distribución también que no están permitiendo que los abastecimientos lleguen, pero creemos que en el transcurso del día se irá normalizando. ¿Cuál es su apreciación lo que pasó el fin de semana en Molleturo? Bueno, en Molleturo fue un tema sumamente grave, ahí la geografía no ayuda, pero fueron atacados con explosivos. Lo único que se pretendía es pasar oxígeno, un convoy para que pueda trasladar medicinas y oxígeno a hospitales. Está absolutamente desabastecido, es crítico ya el tema en el Azuay. Sin embargo, la irracionalidad y aprovechando la geografía, con explosivos impactaron. Tenemos 7 uniformados heridos, destrucción de muchos bienes, eso también será judicializado. ¿Y el intento de secuestro también? El intento de secuestro indiscutiblemente. Señor ministro, en cuanto a la Amazonía, ¿cuál es la situación actualmente? Bueno, en la Amazonía tenemos un dispositivo especial con Fuerzas Armadas. El problema es que no está llegando combustible como el diésel para que las maquinarias puedan funcionar, y eso podría paralizar en las próximas 24 y 48 horas toda la producción petrolera, con lo cual el costo económico de esta irracionalidad pondría en gravísimo riesgo no solamente a las políticas públicas, sino a la sociedad ecuatoriana en términos generales. ¿Cómo está la ciudad del Puyo actualmente? La ciudad del Puyo está restablecido el servicio de policía, estamos en un trabajo de articulación comunitario con todos, ahí está un oficial en el grado de general gestionando desde la policía la posibilidad de que nuevamente podamos con un reencuentro con los ciudadanos trabajar en función de sus derechos y libertades. Bien, muchísimas gracias. Han sido las palabras del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien hace pocos minutos se ha referido a la prensa, compañeros, ha indicado datos muy importantes en estos 15 días de movilizaciones. Por ejemplo, al menos 5 ciudadanos fallecidos, también al menos 175 uniformados que han sido heridos en este contexto del paro nacional. Son importantes las declaraciones, también al menos 77 cierres a nivel nacional, y ha dicho el ministro que de a poco pues ha ido bajando los niveles de la protesta acá en este proceso. Esperemos, Priscila, que las cosas vayan en el ritmo que dice el ministro y que la desencadenada de la violencia se vaya dando y que hoy día tengamos un día mucho más tranquilo y que la normalidad esté primando en el país. Aquí hacemos pausa, ya venimos. Al regresar, el kiosco que fue afectado a una ciudadana por las manifestaciones recibirá ayuda por parte de la empresa privada y las autoridades. Al regresar les contaremos los detalles de esta mujer que se encuentra feliz, pues ya habrá quien ayude a recuperar su actividad económica. Volvemos. 8:48 de la mañana, volvamos a Decu, Tenita. Así es, nuevamente con Héctor Romero, que se encuentra en el lugar para darnos detalles, pues, de cómo se observan las principales vías de la ciudad, de ingreso, pues, a Quito, la salida también. Sabemos que hay sectores que están cerrados, Héctor, sería importante observarlos. Adelante.
Gracias, Diana, Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Y nuevamente nos conectamos desde el EQ 911. Nos acompaña Juan Zapata, titular del COE Nacional, quien nos va a dar mayor información sobre la situación. Pero aparentemente en la ciudad de Quito esta empieza a tomar la calma. Muy buenos días, bienvenido nuevamente, por favor. En relación a Quito, ¿cómo que empieza a retomar la calma la urbe? Mire, este rato en la Ecuatoriana se nos cerró por unos camiones, pero ya la MT le está haciendo circular. Eso es muy buena noticia porque ahí ya habilitaríamos el sector. No tenemos complicaciones, afortunadamente, los mismos de, inclusive la mañana que teníamos problemas por Guajaló, ya se ha solucionado también, salvo Carapungo, que vamos a tratar de intervenir en los próximos ¿Qué es lo que está pasando en Carapungo? Un poquito de tierra nos han colocado. Pero no es manifestante. No son manifestantes, no tenemos en la ciudad todavía las complicaciones de otros días. Esperemos que esto termine así. Quizás una noticia que un poco nos tranquiliza es que en Molleturo pudo pasar un vehículo cisterna pequeño que nos puede ayudar con un día más para el tema de oxígeno allá en la ciudad de Cuenca. Pero eso no abastece. No abastece porque el vehículo grande no puede pasar por la cantidad de rocas y sobre todo la magnitud de rocas que están en la Cuenca Molleturo, y esa es quizás la complicación mayor. Los cierres en el norte siguen, la Sierra Central siguen, la costa afortunadamente, Guaya, Santa Elena, está todo sin novedad, los ríos, al igual que el Oro. Es decir, la mayor complicación se centra en el auto. Cuenca prácticamente está aislada porque todos sus corredores están complicados, y sobre todo la Sierra Centro, hablando de Cotopaxi, y obviamente acá Cayambe y Otavalo. Esos son los puntos más conflictivos que tenemos. Es decir, una buena señal, podríamos decir, como que... Esta es otra buena señal, que la ruta viva se va moviendo bien, porque esta es una ruta fundamental hacia el aeropuerto. Entonces, indicarle a la gente que tiene los viajes, sobre todo los vuelos, que salgan tranquilos, están moviéndose bien la ruta, no ha habido riesgos, ni siquiera se ha logrado observar que alguien trate de cerrar a lo largo, siempre cuidamos. Porque muchas personas tenían que, inclusive con 2 días de anterioridad, estar en el aeropuerto y pernoctar ahí para poder viajar. Y también se ha suspendido vuelos, ¿no? Gran cantidad de vuelos por las mismas dificultades que tiene. Mire el dato que nos daba el COE Nacional ayer, 2.300 turistas se ha logrado evacuarles o ayudarles a la movilización. Esto es un factor sumamente alto si nosotros consideramos esto. El Trébol se sigue moviendo bien, se sigue moviendo muy bien, y es más, el tráfico que cada vez va aumentando porque la ciudadanía en la mañana estaba con recelo. Una vez que ya ve que las vías están, y gracias a ustedes que permiten que se comunique a la ciudadanía, ya empieza nuevamente a circular más vehículos. Al fondo podíamos observar transporte público. El transporte público está funcionando, eso también es importante. Otra decisión que se tomó en el COE Nacional es que las máximas autoridades determinen los funcionarios que deban ir a trabajo presencial o a teletrabajo. Eso es fundamental. Es decir, cada autoridad define. En mi caso, obviamente, nosotros no podemos dejar a nadie en teletrabajo, pero así lo ¿Qué sector hacer. tenemos ahí? Es la autopista, la autopista General Rumiñahui también se está moviendo muy bien en los 3 carriles. Que presentaba varios cierres anteriormente, varios cierres en Orquídeas, tuvimos en el puente 3, en el puente 6, en el puente 9. Qué bueno que la ciudadanía por favor colabore y que ya la ciudad vuelva a la normalidad. También observamos unidades de transporte de taxi que aparentemente anunciaban que iban a paralizar, a bloquear hoy la capital de los ecuatorianos. Eso se ha descartado y podemos observar en las tomas inclusive que hay unidades amarillas. Mire, también hay que decirle a la ciudadanía que no se deje llevar. A veces las redes sociales generan operaciones psicológicas y eso genera miedo, que es lo que quieren conseguir ciertos grupos que están atrás de estos temas, ¿no? Generar el pánico, la incertidumbre. Déjense llevar por las fuentes oficiales. Ayer el mismo presidente de estas asociaciones lo desmentía, les decía que ellos no van a plegar a las movilizaciones, y por lo tanto a veces también la ciudadanía genera esto, y lo peor que usted puede hacer es que le llegue un audio que no está comprobado y lo siga reenviando, porque esto se vuelve viral y aumenta estos temas de la incertidumbre y el caos, ¿no? Así es, y el caos. Por eso es que en la mañana, lo que yo les decía, estábamos teniendo poco flujo y va aumentando conforme van viendo que las vías están obviamente ya habilitadas, ¿no? Esta es una buena señal y aparentemente con esto podemos observar que como que las negociaciones van a tomar fuerza y es lo que todos queremos. Bueno, Dios quiera que la normalidad continúe, sobre todo se abran las vías que están cerradas, el abastecimiento es fundamental, pero sobre todo el diálogo siempre tiene que primar, pero el diálogo con los 17 millones de ecuatorianos, porque ellos son los que necesitan
necesitan y han sido escuchados, pero sobre todo son los perjudicados en este momento, ¿no? 2 millones de aves, eso es un dato que nos ha dolido. Sacrificados. Sacrificados porque no pudo llegar, obviamente, los productos desde la costa. Eso es un tema bastante complicado, así es que esperemos. Yo me siento tranquilo porque hasta el momento las vías, al menos en Quito, se van moviendo bien y esperemos que con el caminar de las horas se generen los operativos para ir aperturando las otras vías que están pendientes de hacerlo. Ok, gracias Juan Zapata. Compañeros, una buena noticia en estos momentos, como ustedes pueden observar, algunas vías aquí en la capital de a poco retorna la calma y a nivel nacional también sería lo mismo. Continúan ustedes con más de información, Estudios. Buenos días. Importante lo que va hablando Juan Zapata, una normalidad que así esperemos que se mantenga todo el día, mi querida Dinita. Así es, gracias Héctor por tu informe. Más adelante, de ser necesario, pues haremos contacto contigo. Esto es lo que se vive el día de hoy lunes. Que sea así, que se mantenga así. Vamos a ir a una pausa. Al retornar, estaremos comentando justamente la decisión del gobierno nacional de bajar en 10 centavos algunas gasolinas del país. Esto como buena voluntad igualmente para los diálogos. Ya le comentamos las incidencias de esta bajada. Ya venimos. Jugando al gato del ratón en algunos puntos de la ciudad, en este cierran, abren, como indicado la autoridad. Pero bueno, ahí está la fuerza pública tratando de que todo se lleve con normalidad, tranquilidad para quienes circulan por este sector. Y que así, vuelvo y digo, se mantenga. El presidente Guillermo Lasso anunció ayer noche que bajará el precio de la gasolina extra Ecopaís y diésel, esto en 10 centavos por galón. Así es, esto en respuesta a una de las principales demandas del paro nacional. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón. Y el diésel también en 10 centavos por galón. Esa fue la respuesta del presidente de la República, Guillermo Lasso, a una de las principales demandas sociales del paro nacional. El jefe de Estado enfatizó en que el gobierno cedió en varios aspectos y que no hubo reciprocidad. Se derogó el estado de excepción, pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo. Para los que no quieren dialogar, no insistiremos, pero tampoco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían. Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar. El presidente de la República aseguró que ninguno de los delitos que se cometieron durante el paro quedarán en la impunidad. Y todos aquellos que los han perpetrado serán llevados a la justicia. Vamos a realizar inmediatamente las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que estos delincuentes respondan ante la ley. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza. El primer mandatario en cadena nacional insistió en la necesidad de restablecer el orden y la paz para que todo vuelva a la normalidad y los ciudadanos puedan trabajar. Informó Valeria Navarro. Buenas noches. Y la CONAIE respondió al anuncio del presidente de la República sobre la reducción del precio de los combustibles. Esta organización señaló que es una medida insuficiente e insensible, pues no se compadece de la situación económica de millones de familias ecuatorianas. En un comunicado, la CONAIE señaló que el gobierno ha resuelto 5 de los 10 puntos que constan en agenda política. Además, se indicó que este lunes evaluarán el anuncio con las bases para tomar una decisión sobre el mantenimiento de las movilizaciones sociales. Y el Ministerio de Energía y Minas del Ecuador emitió un comunicado para informar que este día martes se detendrá la producción o se podría detener la producción petrolera por los cierres viales y los actos vandálicos perpetrados en el marco de las movilizaciones. Este comunicado detalla además que el Ecuador dejó de percibir cerca de 120 millones de dólares en 14 días de manifestaciones, recursos que pudieran haberse destinado a educación, salud y proyectos de ámbito social.
Fiscalía abrió procesos penales por las afectaciones provocadas por el paro. Además, las manifestaciones dejan hasta el momento un total de 400 personas heridas entre protestantes, policías y militares. Hasta el momento son más de 50 los procesos penales que ha abierto la Fiscalía en el contexto de las manifestaciones. La mayoría de casos responde a la paralización de servicios públicos, pero también existen otros delitos como el robo, la extorsión, el daño al bien ajeno, el terrorismo y la agresión a uniformados. Leonidas Issa es una de las personas investigadas y por ello tiene prohibida la salida del país y debe presentarse constantemente ante las autoridades de justicia. Entre miembros de la policía y las Fuerzas Armadas se reporta un total de 307 uniformados que han resultado heridos, mientras que alrededor de 37 vehículos han sido destruidos. Desde el otro lado, desde los manifestantes, la Misión por Derechos Humanos en Ecuador reporta un total de 5 personas fallecidas, 200 heridas y 147 detenciones. Particularmente hemos recibido ya informes de los organismos de derechos humanos de una profundización de la represión en Cotopaxi, en Riobamba y en los últimos días en la provincia de Pichincha. Hay cientos de detenidos. Ante estas cifras, urge un diálogo, una salida pacífica a la situación que atraviesa el país. Caso contrario, las víctimas de ambos lados, tanto de uniformados como de manifestantes, seguirán sumándose a las estadísticas, informó Valeria Navarro. Y bueno, luego de la destrucción del kiosco de doña Marta en las protestas de la semana pasada, las ayudas y solidaridad, pues a esta situación no se hicieron esperar, Robert. Y sin duda, doña Martita es muy conocida por los estudiantes de ahora, de la Católica y de los anteriores. Ella tiene 35 años en este kiosco que, como ella misma nos dice, no ha sido la primera vez que los manifestantes se lo han tomado. Pero esta vez le dejaron sin nada, absolutamente sin nada. La empresa privada, la autoridad pública indicaron que van a solventar pues la reposición de este lugar de trabajo, así también como la mercadería que le robaron. En medio de este drama, en medio de esta crisis, siempre en la sociedad, siempre somos generosos. Mucha gente se hizo presente, entre ellos el presidente de la República. Martita visitó el Palacio de Carondelet y pues ahí ya tuvo una esperanza para retomar su actividad. Y sin duda, enhorabuena. Veamos. Las lágrimas de tristeza con la que contaba doña Marta cómo el accionar vandálico no solo destruyó su puesto de trabajo, sino que fue saqueado por completo, conmovió hasta las mismas autoridades. De la noche a la mañana me han dejado sin nada. Está todo destruido, se han llevado hasta la cuchara que había ahí. Ante esta situación, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió a doña Marta el pasado sábado para estrecharle un abrazo fraterno y también indicarle que se ha gestionado para que lo más pronto posible pueda reactivar su negocio. Ella va a tener nuevamente su kiosco con toda la mercadería suficiente para poder reactivar su actividad. Y adicionalmente la apoyaremos con un crédito de Ban Ecuador para poder complementar y ampliar sus actividades. A esto se suma que desde el momento que se dio a conocer el caso, varios ciudadanos se solidarizaron con doña Marta. Ha habido gente súper solidaria que me ha pedido el contacto de ella, han logrado hacer una recaudación para pagar, entiendo que 2 meses de sus cuotas. Marta Yambay agradeció la solidaridad de todas las personas y dijo que pese a no ser la primera vez que sufre una destrucción así, seguirá con los mismos ánimos y voluntad en el puesto que por más de 35 años le ha ayudado para ganarse la vida honestamente. Ahora se ve que hay personas de buena voluntad, de buen corazón y no me han dejado sola, me han dado ánimos para seguir luchando, pero ahora me voy contenta de haberme comunicado directamente con el señor presidente. Informó Mauricio Sánchez. Martita, lindo el tema de Martita, ayudarle, en estos días le repondrán su cabina y en estos días evidentemente pues comenzará nuevamente lo que ha hecho por 35 años, ¿no? Dar los snacks, los sanduchitos y las famosas empanadas que tenía doña Martita. Enhorabuena. Vamos a Guayaquil, a esta hora, estamos en las 9 de la mañana con 13, José Morales nos tiene un reporte amplio de cómo está el puerto principal en este día 15 de paro. José, buenos días, adelante.
Muchas gracias, compañeros, amigos televidentes. Sí, nosotros estamos desde la terminal de transferencia de víveres en el norte de Guayaquil. Acá, obviamente, el mercado de mayoristas, donde llegan los productos básicamente desde la sierra, en este caso, de la costa también, de lo que podemos observar por acá. Son productos que del recorrido que hemos realizado, del recorrido que hemos ejecutado hasta este punto, hasta esta terminal de víveres, están llegando básicamente productos de la costa como el plátano, la yuca que vemos en este caso, pero hay escasez de alimentos provenientes desde la sierra. Por ejemplo, la cebolla no está llegando desde la sierra ecuatoriana, pero sí está llegando una variedad de cebolla desde el vecino país del sur, Perú. Por acá el mercado se está abasteciendo, pero es con producto que está llegando desde el Perú. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos manifiestan los comerciantes, el producto peruano se está dañando. Y no es por el hecho de que pertenezca al vecino país, sino por los días que tarda en llegar hasta este mercado. Desde que sale del Perú son aproximadamente 5 días, de acuerdo a lo que nos manifiestan, aproximadamente 5 días en los que la papa, la zanahoria, el tomate, obviamente soporta la temperatura de las carreteras, el frío o el sol en exceso, y eso termina haciendo que el producto, o logra que el producto se termine por descomponer, llegue acá ya a punto de podrirse, llegue en un estado ya muy maduro. Veíamos hace pocos instantes cómo está la realidad. Caballero, buen día. ¿Cómo está? Disculpe, buen día. ¿El producto de la costa sí está llegando? Bastante. ¿Y el producto de la sierra? Yo no voy para allá, no sé nada. Lo que usted vende, en este caso el plátano, ¿se está manejando a un precio normal? Sí, $2, $2. ¿La naranja cómo está? 6. 6 por $1. Ah, $6 el 100. Sí, señor. ¿Precios normales? Sí, precio antigua. Ok, miren ustedes, en lo que concierne al producto de la costa, el precio se encuentra normal, valores normales, pero la afectación en este caso, o el incremento que se genera, es básicamente con los productos que vienen desde la sierra. Hacíamos un análisis, hacíamos un recorrido hace pocos instantes. El comerciante también se encuentra molesto, alterado, en vista de la situación que se está viviendo. Muchos de ellos se les está dañando el producto, como les indicaba. Básicamente el producto que está llegando desde la sierra es el que se está dañando, y eso genera malestar, genera incomodidad para quienes se dedican al expendio de este tipo de productos desde el mercado de transferencia en la ciudad de Guayaquil. Nosotros continuamos constatando, acá hay frutas que no están llegando, como la frutilla, la mora. Hay escasez también de otros productos como el brócoli, la col, la coliflor. Sí está llegando un brócoli que viene desde el vecino país del Perú, pero nos indicaban que es bastante pequeña y a un precio demasiado alto. Bien, esa es la realidad que constatamos hasta esta hora de la mañana, compañeros, amigos televidentes, desde la terminal de transferencia de víveres en la ciudad de Guayaquil. Ustedes desde estudio continúen con más información. Adelante. Gracias a José. Desde allá el tema del mercado, también de los abastos, preocupa a toda la ciudadanía, no solamente en Quito, donde se han sentido desabastecimiento de algunos productos, en Guayaquil y en otras zonas del Ecuador también se lo está haciendo. Nosotros le vamos contando cómo paulatinamente se va desarrollando estas primeras horas del día. Y la Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación que la empresa GEINCO interpuso en contra de la empresa de agua potable de Quito por la terminación unilateral del contrato del proyecto de San Juan de Calderón. Las autoridades capitalinas expresaron que esto sustentaría que sus acciones estuvieron bajo el cumplimiento de la ley. Una nueva instancia de la justicia ecuatoriana vuelve a dar la razón a los representantes de la empresa de agua potable de Quito, de dar por terminado unilateralmente el contrato para el diseño, suministro, construcción y puesta en función del proyecto de agua potable para San Juan de Calderón con la empresa GEINCO, pues la Corte Provincial negó la apelación que la constructora puso contra la sentencia de primera instancia. En esta sentencia, lo que pretendía GEINCO Solution es
a través de la Corte Provincial, dejar sin efecto la resolución de terminación unilateral del contrato que emitió el gerente general de la institución. La terminación del contrato fue ejecutada en enero de este año, debido a presuntas inobservancias efectuadas por el contratista. El 9 de noviembre del 2020, la compañía G-Inco hizo una transferencia de sesiones hacia uno de sus socios mayoritarios. Esta cesión de participaciones no fue notificada de forma oportuna a la institución. Las causales están claras de la norma y están estipuladas en el artículo 78 de la Ley de Contratación Pública y en el artículo 63 de la Codificación de Resoluciones del CERCOP. A su vez, según las autoridades, la firma de este contrato se habría llevado en el año 2019 de manera inusual. El año 2019 se firmó este contrato sin concurso público previo por $4 millones. Indicaron que en la actualidad EMAPS lleva adelante estos proyectos con el apoyo de multilaterales y así no dejar inconclusa una obra que beneficiará a miles de quiteños del norte de la ciudad. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a retornar en el mundo del espectáculo. Amber Heard planea escribir un libro sobre su relación con Johnny Depp. Ya venimos. Artistas o hay personajes que les encanta el tema de exponer su vida privada, esa vida de familia en las redes, ¿no? Bueno, el que sea lo mejor, la mejor decisión para ellos, siempre lo importante en cualquier matrimonio. Nosotros hemos llegado ya al final de este espacio, siempre gracias por su amable sintonía, nos despedimos. Y esperemos que la tranquilidad retorne al país, que el diálogo se haga, que se extiendan los puentes, que se hablen y que no se genere violencia de los grupos que organizan la violencia, porque unos son los que buscan extender puentes, otros buscan generar la violencia y en el medio la ciudadanía. Bueno, hoy ya se definirá por parte de la CONAIE después de lo que anunció en la noche de ayer el presidente, de reducir el precio de los combustibles de 10 a 10 centavos menos, ¿no? Veamos qué también dice la CONAIE. Es importante. Bueno, hoy ya lo dijo, dijo que no es suficiente. Ya dijo, y que van a analizar con una asamblea a ver si van. Pero roguemos que en esa asamblea haya un poco de sensatez. Como dirían en una relación de amor, nada es suficiente. Basta, necesitamos paz, trabajar. Bueno, listos para recibir a nuestro trío maravilloso, ese trío excepcional que nos alegra las mañanas. Chicos, a ese movimiento cadencioso del señor. Los días de Dios, queridos compañeros, aquí escuchando sus reflexiones, queridos compañeros. Sí habíamos escuchado ya las medidas, sí, hay una reducción en el diésel, en la gasolina extra y Ecopaís. Como decía usted, no hay conformidad con esta reducción que representa $600 millones al año. Que no es ningún pelito de cochino, que termina preocupando también a la clase media, porque a lo mejor viene luego un impuesto para compensar a la clase media, ¿no es cierto? ¿No? Uno dice, sí, viene esos $600 millones que podían haberse invertido en otras cosas, en educación, en seguridad. A lo mejor viene y cae otra vez un impuesto a la clase media. Uno nunca sabe qué pueda llegar a pasar. Que ya fue golpeada la clase media, ¿no? Porque tengamos fe. Siempre hay que tener fe de que todo cambie. Yo creo que el paso de ayer en la noche por parte del presidente ha sido importante y hay que resaltar eso. Por supuesto. Hay que ya empezar a aceptar los consensos. Todo el mundo está apoyando. Pero ya te digo, nada es suficiente. Ya dijeron... no solamente el movimiento indígena, también los que están a favor de esto salieron hoy día en diferentes medios a decir que no, que les parece muy poquito. En fin, realmente estamos en un momento en el cual nada nos parece suficiente y en el medio de la ciudadanía, por eso abocamos a que todos de alguna manera aupemos a la paz, al trabajo. Sin eso no hacemos nada. Ya todos, ¿no? Eso es, querido Robert, Dianita, que gusto saludarlos. Sin duda, son épocas donde cada uno está tirando para su lado. A mí lo que me conviene es esto, a mí lo que me conviene y nadie como nadie ve el bien común o pensar en el otro. No, yo me arreglo lo mío, cada uno está viendo por su lado y ese individualismo nos va a llevar. Y en medio de eso la Asamblea Nacional analiza una posible institución, buscan votos, vamos al tercer día de eso, ¿no? ¿Qué estarán ahí, ves? Hoy a la semana, ¿qué tan movido habrá estado ahí?
en la asamblea. Como decíamos, no queremos volver a las viejas prácticas de las destituciones. Sí. No sacamos nada retirando o pidiendo que a través de este proceso legislativo que el presidente salga. Claro, no ganamos nada deslegitimando a un presidente que ganó en las urnas. O sea, apoyemos. Ya respetemos. Sí, exacto. ¿Para qué vamos cada 4 años a elegir dignidades? Exactamente. Bueno, vamos con mente positiva. Que mejores, chicos, ¿cómo están? Buenos días, Dianita, Robert. Yo creo que es de eso. Metámosle mente positiva, Dios mío. Los que creemos en Dios, a orar para que ilumine la mente de cada una de estas personas que tienen que tomar decisiones importantes para nuestro país. Todos necesitamos trabajar, mucha gente necesita empleo también, así que bueno, a ponerle gana, y nosotros también venimos a dispersar un poquito también, ¿no? Esa sensación que uno tiene. El día de hoy nosotros vamos a tratar temas bastante interesantes aquí en el programa. Vamos a hablar de cuándo ya se puede volver preocupante el tener estos olvidos, cuando van pasando los años, cuando nosotros también no trabajamos mucho, pues con nuestro cerebro, uno se va olvidando las cosas. ¿Hasta qué punto es normal hacerlo y cuando ya es un problema? Cuando esto se convierte ya en un problema. Y también hablaremos acerca de las herencias, todo ese tema legal, cómo reclamar una herencia, cuáles son los impuestos que hay, cuáles son los papeleos que hay que hacer, ¿no? Yo siempre recomiendo todo en vida, porque si no, en vida, ya tiene ahí el olfato. Como decía, para los que heredan. Como dice Gerardo, más queridos, ¿no? En vida. En vida. Lo que pasa es que hay algunos que quieren llevarse todo hasta el sarcófago. A uno le van dejando herencias, pero de deudas, ¿no? Nadie me va a quitar lo ganado en mi vida. Deje claro en vida todo. Lo que dice si usted, sabe Anita, que por ahí tiene un hijo extra, deje la herencia también. Para que no haya problemas, yo estoy de acuerdo. De nada sirve ser el muerto más rico del panteón. De nada, entregue todo. ¿Qué vistazo el que se murió, no? O vivas igual, ¿para qué después? ¿Para que se estén peleando ahí como buitres? No, ¿para qué? Viva tranquilo y punto. Gastes el dinero viajando, dice. ¿Y en La Mancha? Ya, para manjar, ya verán mi historia en Instagram, oiga, conseguí huevos y llegué victorioso a las instalaciones de TVC. Yo lo más gracioso, ¿sabe dónde conseguí huevos? ¿Dónde? Fin de semana andaba atrás, no hay huevos, imposible. Y me fui a desayunar. ¿Ya? En una panadería que no digo, sitio conocidísimo. ¿Ya? Lo primero, así, no, uno entra buena, ¿cómo les va? Huevos, 15 huevos. Allí en una canasta había huevos. En el sitio de menos tú te puedes imaginar, había huevos. Ay, Robert. No, ¿sabes que los huevos no estaban en una cubeta de 12, me cobraron 4 algo? Ah, no está mal. Ay, no, pero está bien porque están cobrando. Están cobrando 8 Yo creo que mejor debe comprarse una gallinita, ya la tiene. Y claro, luego llamé al compadre para la gallina, porque tampoco hay pollos. Claro. Ya me saltaba donde la vecina. Oiga, 3 gallinas de esto, al papayo, ¡loc! Ay, Dios mío. Bueno, chicos, qué lindo haber conversado un poquito de lo que van a tener hoy. Les doy un abrazo gigante. En medio de todo eso hay que sonreír. Si no sonreír, positivismo. Todos a rimar el abrazo, todos a ponerle energía. Y Robert, mándeme un mensajecito donde encontró los huevos, por favor, que yo los necesito. Yo le mando. Gracias. Un abrazo grande, muchachos. Un abrazo. ¿Y sabe dónde hay un montón de huevos? ¿Dónde? En un gran, no puedo dar la marca porque estaría haciendo, pero es cerca de las 6 de diciembre y el Estadio Atahualpa, gran mercado. Ya. ¡Correcto! Ya. Ahí iré, saldré corriendo de aquí para allá. Muchísimas gracias. Bendecido día. ¡Huevos!